fuera la frecuencia absoluta y lo graficara, me encontraría con un gráfico que es así. Es el cero. El punto más alto este punto, ¿qué es de la medida de tendencia central? La media aritmética. No necesariamente, el punto más alto. La moda. ¿Cuál es la definición de moda? Es el valor que más se repite. Bien. Vamos a ver. Buenas tardes. Y si el valor que más se repite es el más alto, de la frecuencia más alta, entonces está en la cúspide de esta curva. ¿Correcto? Entonces, este valor es la moda. Otra característica de esta curva es que es simétrica. ¿Qué quiere decir que es simétrica? Que tomando esto, como este, es igual para un lado que si lo reparto para el otro. O, de otra manera, que la distancia de acá hasta acá es la misma que hay de acá hasta acá. ¿Está? Otra particularidad que tiene esta curva, que se llama curva de Gauss, o distribución gaussiana, o distribución normal, son todos calificativos parecidos, tiene esta otra propiedad, que esta curva se acerca al eje cada vez más, pero no lo toca nunca, de un lado y del otro. Eso se denomina, esa propiedad se denomina que esta curva normal de Gauss, en honor al matemático Gauss, es una curva asintótica. ¿Ustedes vieron matemáticas? Sí. ¿Saben lo que es una curva asintótica? Bueno, una curva asintótica es esto, es algo que se va acercando al eje, a este eje horizontal, pero no lo toca nunca. Lo toca en el infinito, digamos. Entonces, las propiedades de la curva normal de Gauss son estas. Es una curva en forma de campana, tiene un solo punto elevado, es simétrica y asintótica. Ahora, si es simétrica, quiere decir que este punto deja tantos valores de un lado como del otro. Por lo tanto, también en la moda, con cuerda mediana, y si la curva es simétrica, absolutamente simétrica, también acá está la media aritmética. Entonces, la curva normal de Gauss tiene estas propiedades que concuerdan el modo, la mediana y la media aritmética. Otra característica de la curva es, entonces, que es simétrica y asintótica. Ahora, esta propiedad de la curva normal de Gauss, la curva normal de Gauss, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque representa muchísimas realidades. Yo hablé de la altura, pero si yo, por ejemplo, representara el colesterol en sangre de una gran población, va a tener esta forma. Si yo representara la altura, tiene esta forma. Si representara el peso, tiene esa forma. Si representara la inteligencia, tiene esa forma. Fíjense qué interesante. Es casi una ley natural, una ley de la naturaleza. Si representara los sueldos de la gente, tendría esto. Es decir, si en lugar de esto yo pusiera dinero, ahí.
si fuese dinero, hay. Y esta cantidad de gente, habría muy poquita gente que gana mucho dinero. ¿Sí? Y muy poquita gente que gane casi nada. ¿Sí? Si pensamos, por ejemplo, en el peso, cuando digo poca gente, ¿qué quiere decir? La frecuencia es chiquita, esta altura es baja. Es decir, en el caso del peso, en lugar de este valor, ¿cuál será la media aritmética del peso de una población? Supóngase entre hombres y mujeres. 70 kilos, por decir un valor. Supóngase que la media aritmética sea 70. Significa que la mayor parte de la población está pesando eso, o cerca de eso. Este sería unos 68, este sería unos 72. La mayor parte de la población pesa eso. Hay muy poco, muy pesado, de 500 kilos, muy poquito, y los de 3 o 4 kilos hay muy poquito. ¿Sí? ¿Está? O sea, por eso es tan importante, porque es una curva que representa las múltiples realidades. No todas, pero muchísimas. Sobre todo aquellas variables en las que en su composición intervienen varios factores. Por ejemplo, en el peso intervienen varios factores. La vida sedentaria o no, la constitución, digamos, genética, el tipo de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Influyen muchas cuestiones. En todas las variables influyen muchas variables, digo, muchos factores. Perdón, pero eso me corto. Cuando en una variable influyen muchos factores, su representación gráfica sigue la curva normal de Gauss. ¿Está? Entonces la curva de normal de Gauss tiene estas propiedades: concordancia del modo, la media aritmética, curva asintótica y simétrica. ¿Está? Bueno. La superficie. Hola. La superficie que está debajo de la curva hasta el eje. O sea, toda esta superficie nos da el total de casos. ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a encontrar, en el caso de cualquier variable, supóngase la altura, supongamos que la variable acá x, esta x sea la altura, siempre vamos a encontrar alguna persona por debajo. Vamos a encontrar aquí los bajitos, los medianos y los altos. Pocos altos, pocos bajitos y la mayor parte cerca de la media aritmética. ¿Está? Quiero que entiendan el concepto. Significa que la superficie que está por debajo de la curva, esta superficie entre la curva y el eje horizontal, nos da el 100% de los casos. Y lo que hay de la media aritmética a la derecha es el 50%. Bueno, se acabó. De aquí para allá, en este sector, está el 50% de los casos y 50% de los casos. ¿Por qué? Porque recuerden que la mediana dejaba tanto casos de un lado como del otro. Bien, entonces, cada porción de superficie, por ejemplo, este pedacito que queda acá, nos da la cantidad de casos que hay desde este valor de x. Supónganse que la media aritmética de la altura, voy a poner acá directamente, fuera 165 centímetros entre hombres y mujeres, supónganse. Este valor, supónganse que sea 170. De aquí para allá, el cálculo de esta superficie equivale al porcentaje de casos de individuos que tienen 170 centímetros de altura y más. ¿Sí?
Supónganse que esta superficie en verde fuera, estoy inventando, el 30%. ¿Qué cantidad de casos hay por debajo de 170? 70. Exactamente, porque siempre el 30 más el 70 nos tiene que dar el 100. ¿Correcto? Entonces, lo interesante de esta curva es que nosotros, conociendo las superficies, podemos saber la cantidad de casos que hay entre tal y tal valor. Por ejemplo, si yo conozco la superficie, supónganse que esto fuera 1,50 y esto fuera 1,55, esta superficie, esto que está acá, sería la cantidad de casos que hay entre 1,50 m y 1,55 m. ¿Está? Bueno. ¿Qué matemáticas? ¿Ustedes vieron análisis matemático? No. Entonces no puedo ir por ese lado, estamos ir por otro. Si hubiesen estudiado bioquímico o farmacia, entrábamos por el lado de las fórmulas matemáticas. Si no, lo voy a explicar de otra manera. Reitero, todo lo que está debajo de esta curva son superficies, y las superficies equivalen a porcentaje de casos. Todo lo que está debajo de la curva es el 100%, porque siempre hay una persona entre el enano y el húngaro, siempre hay alguien. Entonces, todos los casos están comprendidos acá. Bien. Esta curva tiene una fórmula matemática bastante complicada. Por lo tanto, la voy a dejar de lado y vamos a usar, voy a usar otra fórmula, pero entonces voy a refugiarme en las tablas. Las tablas que ustedes tienen, que yo les he dicho que van a tener a mano, justamente nos dan las superficies que hay entre cada pedacito. Con esas tablas puedo hacer lo que quiera. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? ¿Cómo la vamos a usar? Bueno, esta es una realidad, la realidad de la altura. Pero si, como les decía, si yo pongo el peso, el colesterol, la glucemia, lo que fuere, las curvas van a tener esta forma, siempre en forma de campana. Entonces, esta es la realidad. Esto es el plano real. Esto es lo que sucede en la realidad. Ahora, los matemáticos dijeron, si todas las realidades tienen esta forma, hagamos lo siguiente. Creemos de crear un modelo. ¿Qué es un modelo? Es algo que suplanta a la realidad. ¿Qué es el modelo de la mujer hoy? Voy a inventar. Alta, delgada, las Barbie, ese es el modelo, digamos. Es el modelo. ¿Qué es el modelo de un vehículo? ¿Por qué se hacen modelos de vehículos? Para poder probarlos en un túnel de ensayo, para ver cuál es la resistencia, etcétera, etcétera. Se fabrica en madera, por ejemplo. Bueno, o sea, un modelo es algo que representa algo. Hay modelos reales, como el que le digo yo, pero hay modelos matemáticos, o sea, un modelo que representa a todas estas realidades. Y ese modelo se llama modelo estándar o modelo estandarizado de Gauss. O sea, esta es la realidad gaussiana. Pero hay un modelo que reemplaza a todas las realidades. Como las realidades tienen todas estas formas, los tipos dijeron, bueno, hagamos algo, uno solo, que reemplace a todos estos. ¿Y cómo lo ubicamos a ese modelo? Lo ubicamos justo con la misma forma que esta, pero siempre debajo de la media aritmética. Entonces han hecho un modelo teórico, este no existe, es abstracto, está en una tabla, que tiene esta misma forma.
Este modelo lo ubican justo debajo de la media aritmética que corresponde. Y le ponen 0 acá. Y en lugar de x, le llaman z. Más z menos z. Entonces, puede cambiar la realidad. En lugar de 1,65 para la altura, se da 70 para el peso, 150 miligramos por decilitro de sangre de colesterol, etcétera, etcétera. Pero el modelo este es único. Siempre el modelo va a tener 0, z y menos z. Entonces, cuando trabajan con una realidad, este modelo les sirve. Trabajan con otra realidad, sigue el mismo modelo. Y el modelo es el que ustedes tienen en la tabla. Por eso se llama modelo estándar de Gauss. ¿Sí? Poquito a poco. Por ahora están las cosas medio sueltas. Profe, en el Sí. de abajo tampoco se toca el eje, ¿no? ¿Cómo? En el que lo de abajo tampoco toca No, el eje. toca, no. Siempre es asintótica. O sea, es igual que la realidad, tiene la misma forma, es simétrica, es asintótica, pero con una diferencia. La media aritmética es 0. Y la media aritmética siempre la ponen sobre la media aritmética de la realidad. Entonces, ¿cómo se trabaja acá? Se plantea un problema en la realidad. De la realidad se pasa al modelo, que es un modelo único. Se resuelven las cosas acá y la resolución de acá, nuevamente los resultados se pasan a la realidad. Es como si hiciéramos esto, miren. Les voy a hacer un ejemplo. Supóngase una fábrica automotriz quiere diseñar una carrocería que presente poca fricción al aire, que sea aerodinámicamente muy buena, en el sentido que provoque poca fricción y poca, digamos, pérdida de energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Fabrica un modelo en madera, en cartón, en lo que fuera, y lo somete al túnel de viento. Ese sería el modelo. Y ese modelo, cuando alcanza digamos, resuelven el problema en el modelo, y una vez que tienen los datos del modelo, eso lo pasan a la realidad y construirán la carrocería de chapa en función de los datos del modelo. Acá es más o menos parecido. Es decir, resuelven los problemas en el modelo y los resultados del modelo lo pasan a la realidad. Entonces, este es la realidad y este es el modelo. Por eso se llama modelo de Gauss. O también Estándar, ¿no? Dijo. estándar Gauss. O modelo estandarizado de Gauss de diferentes formas. O también se llama modelo normal de Gauss. Bueno, esta introducción que les debe dejar muchísimas dudas, la vamos a llevar a la tabla y ustedes se van a dar cuenta cómo funciona esto. ¿La tablita la tienen ustedes? Bueno. Vamos a empezar por la tabla 1B. Tabla 1B. Fíjense que arriba, a la izquierda, tienen una pequeña figura que es la curva de Gauss, y acá ponen una rayita. Este valor es 0 y este valor es z. ¿Lo ven arriba a la izquierda? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a dibujar acá la tabla. Acá dice z
en esta columna a la izquierda y aparece con 0, 0, ¿no? Sí. Y acá arriba 0,00, 0,01, etcétera, etcétera, hasta 0,09. Y así sigue, llega el 1, 0, 2, y acá hay valores intermedios, 0,1, 1,1. Estoy reproduciendo esta tabla. Bueno, estos valores de z, ¿cómo se interpretan? Por ejemplo, el 1, si este es 0, el 1 estará por acá. Ahora, si fuese, el 1 está por acá. Si nosotros quisiéramos ubicarnos en 1,5, buscaríamos en la tabla el 1,5. Y si fuese 1,55, ubicaríamos acá el segundo decimal 0,05. Y este numerito que ustedes van a ubicar acá, ¿me dicen qué numerito sería este? 093,943. A ver. ¿Dónde lo tengo? No lo tengo puesto, ¿no? Los lentes. Hasta acá. $1,55 daría 0,93,943. Sí. Bien, lo voy a poner acá. 0,93,943. ¿Y qué es esto? Ese 0,93,943 es esta parte de acá, miren. De acá para la izquierda. Toda esta superficie. El 0 es este 0. 1,55 son los valores de z. Los que están en los márgenes son los valores de z. Acá en este margen izquierdo tenemos la unidad, el primer decimal, y el segundo decimal lo encontramos acá. Por ejemplo, busquen para z 0,56. Quiero que se pongan prácticos en el Primer decimal y segundo decimal es el de arriba. 0,56. ¿Qué valor nos da? 0,7. Bien. ¿Y qué es 0,71? Supongamos que yo le dije 0,56. Queda por acá. 0,56. 071 es 0.76115. Este pedacito, perdón, 0,56 positivo, no, este sería negativo, si fuera menos 0,56. Pero el 0,56 quedará por acá. Sí. Sería la superficie que va de acá para acá. Y 1,55, para 1,55 sería una superficie igual a 0,93. ¿Y en qué caso nos puede dar negativo? Porque acá en la tabla son todos positivos, ¿no? Para los valores negativos van a la tabla que está en el sentido. Pero para sacarme la duda, 071 busco 0,7 en la tabla izquierda, Voy a limpiarlo 0.01 en la otra. Voy a limpiarlo bien y ya te digo. Vamos a hacerlo bien. ¿Y cuánto te daría 0,71? Voy a hacerlo bien prolijito. Así 0.76115. Ah, está bien. ¿Está bien? Sí, 0,7. Este 0. Por ejemplo, 1,5. Sí. Si este 0,
este es 1, este será, supónganse 2, 1,55 que habrá por acá, y este 0,93 es esta superficie. De acá para la izquierda, siempre a la izquierda. Toda esta superficie verde, esta es aquel que puse acá, creo que puse acá, 0,93 y pico. Pasando el 0 también. Pasando el 0 también. Sí. A ver, Vean acá. Sí. o sea, De acá para la izquierda. pasando la moda. Todo, hasta el Se va. infinito negativo. Bien. Si yo busco, como les decía antes, por ejemplo, para otro valor, por ejemplo, para 0,56 que había dado el otro valor, Sí. el 0,56 va a quedar, si este es 1, el 0,56 va a quedar por acá, más o menos. Perdón, esto sería negativo, 0,56 va a quedar acá. Sí. Sí, 0,71. Bien, entonces esa superficie sería esta que marco acá. Bien. Lo que queda para la izquierda del 0,56. Sí. Entonces, para cada valor de z equivale una superficie. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se aplica esto en algún caso real. Me gustaría que se pusieran prácticos en la utilización de esta tabla. Le voy a dar 2 o 3 valores para que se enganchen. ¿Qué superficie hay? ¿Qué superficie hay entre z? Voy a ponerlo así, como ejercicio. ¿Qué superficie hay entre z menor de 1,55 y mayor a 0,56? ¿Qué superficie hay acá? Fíjense una cosa, si me preguntan qué superficie hay entre 1,55 era esto, supónganse, este era, ¿no? 1,55, acá. Sí. Y 0,56 era acá. Sí. Lo que hay por debajo de 1,55 era 0,93. Y lo que hay por debajo de 0,56, 0,71. supónganse que esto fuera 0,56 acá. ¿Cuánto hay acá para allá? ¿Cuánto es? 0,56. Sí. 0,71226. 0,71. 0,71. Entonces, si a toda esta superficie que hay de aquí hacia acá le resto lo que hay desde acá a acá, me voy a encontrar con la superficie que me pide, que es esta, Claro. que es la que está entre 1,55 y 0,56. Entonces, si hago 0,93, que es todo lo que queda a la izquierda de 1,55, menos la superficie que queda a la izquierda de 0,56, me quedan 2, 9,7, 2. 0,22. ¿Qué quiere decir el 0,22? Que el 22% de los casos totales está comprendido entre este valor y este valor. En definitiva, con esta tabla, ya vamos a hacer más ejercicios. Con esta tabla yo lo que puedo es averiguar qué superficies hay entre cualquier valor de la variable z en el modelo. Entre cualquier valor de la variable z. Fíjense, ahora tomando la tabla, ¿qué superficie hay por debajo de z igual a 0? Sí. Sí, 0,5, 0,50. Porque si el valor de z está justo en la mitad,
por debajo de este valor tiene que quedar 50%. 50%. Y si yo le digo, ¿cuánto hay del Z0 a la derecha? Pero lo puedo hacer de otra manera. Si todo es el 100, le resto el 50 y me queda esto. ¿Sí? Otra forma es, si dijimos que por debajo de 1,55, perdón, en el plano este, por debajo de 1,55 estaba el 0,93% de los casos, ¿cuánto hay por encima de 1,55? Y 100 menos 0,93. 1 menos 0,93. Es verdad, uno son uno. ¿Sí? Bien. Entonces, siguiendo con esta explicación, lo que nos da la tabla son pedazos de superficie. Y esos pedazos de superficie nos dicen la cantidad de casos que hay entre esos valores de Z. Bueno. Ahora, ¿cómo pasamos de la realidad al modelo? Porque lo que hemos hecho acá ha sido más o menos ponernos en onda en qué consiste el modelo y qué representan las superficies del modelo. Pero nosotros, este modelo, lo tenemos que aplicar a una realidad. Normalmente nosotros partimos de la realidad. Voy a dar un ejercicio práctico. Y ahí se van a dar cuenta, van a armar todo el rompecabezas. Vamos a hacerlo así. Una población normal tiene los siguientes parámetros. Una población normal tiene los siguientes parámetros. La altura tiene una media aritmética, voy a ponerlo acá, vamos a imaginarnos una media aritmética de altura de 170 y un desvío estándar de 20 centímetros. Se desea conocer qué porcentaje de casos tienen más altura de 1,60. Nos preguntan qué porcentaje de casos tienen altura, o sea X, mayor de 160 centímetros. Este es el enunciado del problema. Bueno, entonces yo ahora me voy a ubicar en la curva normal de Gauss con esos parámetros. La curva normal de Gauss.
este valor es la media aritmética. Recuerden que concordaba con el modo y la moda, por eso está en la cúspide. Este valor x, que es mu, porque la media aritmética es 170 centímetros. Voy a poner el modelo limpito de todo esto que yo he incorporado acá. Y como les decía, sitúo el modelo acá, el 0 más z menos z. ¿Qué me piden? Me dicen, ¿qué porcentaje de casos tienen altura mayor a 160? Entonces, esto es 170. El 160 va a quedar de este lado. ¿Me siguen? Vamos a suponer que esto sea 160. ¿Qué porcentaje de casos tienen más de 160? ¿Qué me están pidiendo acá? Me están pidiendo hacia la derecha, toda esta superficie, porque me dicen más. ¿De acuerdo? Me dicen, en otras palabras, ¿qué superficie hay acá? Porque si yo les decía que la superficie y la cantidad de casos es la misma cosa, me están pidiendo qué superficie hay acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, pero yo acá no tengo el modelo. Tengo que pasar de la realidad, este no es el modelo, tengo que pasar de la realidad al modelo. Hay una fórmula que es la fórmula de transferencia entre la realidad y el modelo, que es esta, y con esta fórmula llego al modelo. Entonces, 160 centímetros, reemplazo en esta fórmula. X 160 menos la media aritmética es 170 dividido el desvío estándar, que es 20, me da z menos 10 dividido 20, que es menos 0,5. Significa que este valor se convirtió en el modelo en menos 0,5. Y acá sí lo puedo resolver. Entonces, como tengo el modelo, me fijo qué superficie hay acá, a la izquierda de esto. Porque este valor es este valor de la realidad se convirtió en el 0,5 del modelo. Entonces lo resuelvo en el modelo. En el modelo puedo porque tengo todos los elementos. Entonces me voy a fijar qué superficie hay de aquí para allá. Bueno, los invito a ver si se dan cuenta que cómo puedo averiguar esta superficie, sabiendo ya cómo se maneja la tablita esta. La tabla A. ¿Podemos usar la A o la B? A ver cómo se las incluyo. Recuerden que tanto una como otra siempre le da superficies a la izquierda. Siempre le da superficies a la izquierda. Entonces, si me da superficies a la izquierda y con negativo, tengo que entrar en la tabla Menos. 1A. Entro en la tabla. En una, sí. Entra en la tabla 1A con menos 0,5. Y con menos 0,5 El 0, ¿no? Da 0,30854. exactamente, muy bien. Entonces, Sería 1 menos eso. entonces, lo que queda a la izquierda, que lo voy a marcar así, esto es 0,30. 0,30 85,4, ¿no? Sí.
¿Pero es esto lo que me piden? No. Me piden lo que hay de aquí para allá. Pero como yo sé que todo esto es el 100, entonces me va a quedar 1 menos esto y me va a quedar aproximadamente 0,2915. 0,69. 0,6915, ¿no? Ese es el total. Entonces, de aquí para allá va a ser el 0,69. 5 y 5, 10, 1, 10. Sí, sí, correcto. Entonces, la respuesta es que el porcentaje de casos que hay mayor a 1,60 es equivalente a 0,6915, que llevado en porcentaje lo tengo que multiplicar por 100 y me va a dar 6915. El 69,15% de las personas van a medir más de 1,60. La tabla lo da en 0, y pico. Para pasarlo a porcentaje tiene que multiplicarlo por 100. ¿Está? Entonces, ¿se dan cuenta cómo se trabaja ahora con este ejemplo? Nos dan los datos en la realidad. Con esta fórmula pasamos al modelo. Resolvemos las cosas en el modelo y esa resolución la transferimos a la realidad. ¿Más o menos va? ¿Empieza a tener un poquito de sentido? ¿Sí? Y siempre es así. Realidad, lo derivamos al modelo, resolvemos en el modelo y luego lo transferimos a la realidad. Le voy a dar un par de ejercicios. Incorpórenlo a la carpeta, como título: distribución de Gauss. Distribución de Gauss. Y ponen este enunciado. Y copian esta resolución. Ahora les voy a dar otro ejemplo. También el tirón. Sí, ahora les lo Profe, pregunta, me quedé en la respuesta del porcentaje de casos. Usted colocó 0, esa sería Yo la me hago esta respuesta. pregunta: ¿qué va a hacer de este compañero? No, pero. ¿Qué va a hacer de él? La respuesta a la pregunta del enunciado sería 69,15. Exactamente. Ok. Vos podés decirlo así. Podés decirlo de esta manera. El 69,15% de los casos, del total de casos, tiene una altura superior a 160. Pero lo podés decir de esta manera: la probabilidad de encontrar a una persona, que mida más de 1,60 es 0,69. Si yo todo lo que da la tabla acá en el centro, vieron que todos son valores menores de 1. Todo lo que está en el cuerpo de la tabla, esto se puede interpretar como superficies, como probabilidades o como porcentaje de casos. Si está por debajo de ceros, por ejemplo, si los resultados están dados de esta manera, por debajo de cero, son probabilidades. Si lo multiplico por 100, son porcentaje de casos. Es lo mismo que si yo tiro una moneda al aire. Fíjense, si yo tiro una moneda al aire, les recuerdo la definición de probabilidad. La probabilidad era el número de casos favorables sobre el número total de casos. Yo tiro una moneda al aire y deseo que salga cara. ¿Cuál es la probabilidad de acertar?
50. Es casos favorables 1, total de casos 2. La probabilidad es 0,5. Ahora si me dicen, ¿qué porcentaje tengo de probabilidad? Lo multiplico por 100 y esto sería el 50%. O sea que yo puedo expresarlo como que tengo el 50% de casos favorables sobre 100. Al tirar una moneda tengo el 50% de casos favorables de acertar sobre 100. Pero también puedo decir que la probabilidad es 0,5. ¿Sí? Acá lo mismo. Yo puedo hablar de probabilidad, en este caso, o de porcentaje cuando multiplico por 100. Fíjense que este valor, 0,5%, es el 50. Bueno, vamos con otro ejercicio. Profe, no, No, va a haber montones de dudas y preguntas. No tengan vergüenza, por favor. El 69,15 eran personas más altas de 1,60 y el 0,69 eran personas que... La probabilidad. Yo el resultado lo puedo dar de dos maneras. Puedo decir que el 69% de la población tiene más de 1,60, ¿de acuerdo? Sí. Pero puedo decir, la probabilidad de encontrar a un individuo que tenga más de 1,60 es 0,69. O sea, cuando yo hablo de probabilidades, me manejo con valores menores de 1, siempre es equilibrio. Cuando hablo de porcentajes, ya me refiero a valores mayores. ¿Cuánto mayores que la probabilidad? La multiplico por 100. Si me dicen que la probabilidad es 0,2, en porcentaje es el 20. Iba a dar un ejercicio, ¿sí? Y el ejercicio dice más o menos así. En una población, el cociente intelectual, se distribuye normalmente. Cuando escuchan la palabra se distribuye normalmente, estén pensando ya que hay una campana de Gauss. Se distribuye normalmente con una media aritmética de 100, con una media aritmética de 100, y un desvío estándar de 20. Se desea conocer cuál es la probabilidad de encontrar a un individuo. ¿Cuál es la probabilidad? Acuérdense de la palabra. Ahora estoy preguntando por debajo de 0. Perdón, por debajo de 1, ¿no? 0, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un individuo cuya inteligencia sea igual a 98? Sea igual a 98, ¿no? Exacto. Entonces es probabilidad de encontrar a un individuo cuyo valor de inteligencia X sea mayor a 98. Recuerden que la media aritmética era 100. Estamos hablando de un tipo que está un poquitito por debajo de la media. ¿Estamos? Sí. Yo voy a preparar esto acá. Si esto queda limpio, se va a entender mejor.